con el licenciado Néstor Núñez. Él es titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Comunicaciones. Licenciado Núñez López, muchas gracias, buen día. Buenas noches, Oscar Mario, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para ti y para tu auditorio. Oiga, pues la administración de la doctora Sheinbaum, yo creo que está provocando un punto de inflexión muy interesante, muy importante en el avance de las comunicaciones en este país, que empata con muchos países pues muy desarrollados, como de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y que es pues desempolvar el tema de los proyectos ferroviarios, en donde pues ya son varios y muy importantes los que han iniciado, y algunos pues con mucha rapidez, ¿no? Así es, fíjate que como tú bien sabes y seguramente también el auditorio, el expresidente López Obrador volvió a los trenes de pasajeros con el Tren Maya, y ahora en este sexenio la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, decidió regresar los trenes hacia el norte, y como bien dices, pues se trata de un proyecto que yo creo que generará no solo estos trenes de largo alcance y de largo aliento que está presentando la doctora Sheinbaum desde la Ciudad de México, por un lado hasta Nogales, por la ruta del Pacífico, pasando por Querétaro, por Irapuato, por León, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Culiacán, hasta Nogales. Y por el otro lado también la misma ruta desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo, pasando por Querétaro, por San Luis Potosí, por Saltillo, por toda la zona metropolitana de Nuevo León en Monterrey, y llegando hasta Nuevo Laredo, prácticamente hasta la frontera. Van a ser trenes que en muchos casos, Oscar Mario, van a ser competitivos incluso con los aviones. Entonces creo que generará un modelo de movilidad muy nuevo y muy atractivo para toda la población por donde van a estar avanzando. Y me parece que esto va a generar, a lo mejor me estoy adelantando a predecir, pero que en las próximas campañas y contiendas electorales, pues quienes sean contendientes a algún cargo de elección también empiecen a apostar por este modelo de movilidad con los trenes. Entonces seguramente empezaremos a tener un tema de conectividad regional y ya no nada más estos de largo aliento, ¿no? Oye, te preguntan, y es interesante, esta viene de Querétaro, fíjate, yo que es una de las asignaturas pendientes de tantos años, ¿no? Oye, te preguntan, dice el licenciado Núñez López, ¿qué tipo de supervisión permanente se está implantando en todos estos proyectos para evitar descuidos y errores en el proceso de su construcción? Está interesante la pregunta por lo que ha pasado, ¿no? Sí, claro, yo creo que el tema de la seguridad en la parte constructiva y en toda la parte de ingeniería a la hora de la operación del tren son temas en los cuales la gente ha estado y estará muy pendiente. Pues como tú sabes, en nuestro país hay trenes de carga desde hace mucho tiempo, también tuvimos trenes de pasajeros, y los trenes de carga no han dejado de tener accidentes, algunos mortales, por supuesto, fundamentalmente porque existen cruces a nivel, es decir, el tren convive en su paso, el tren de carga convive en su paso con vehículos y con peatones. También, por supuesto, hemos tenido algunos otros lamentables accidentes como el que ocurrió en el interoceánico, pero déjame decirte que estos trenes de pasajeros, en primer lugar, van confinados, Oscar Mario, es decir, no van a convivir ni con vehículos ni con peatones. Son vías dedicadas a pasajeros. Eso es un dato de seguridad importante para los usuarios. En el proceso constructivo, en el caso del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, que está construyendo el AIFA Pachuca y el Ciudad de México Querétaro, tiene una supervisión y acompañamiento de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado como una especie de supervisión de la obra, coordinada por supuesto, pero se está revisando cada detalle de la ingeniería para que el tren quede
de la mejor forma en su proceso constructivo. Lo mismo pasa en los tramos que se licitaron y que ganaron consorcios privados. En el caso de Querétaro, Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo, que son los otros dos trazos que ya se están construyendo, hay una supervisión externa para estar atentos a todo el proceso de la obra. Y una vez que concluya la obra, Oscar Mario, y respondiendo la pregunta de Radio Escucha, vendrá toda la parte del sistema y la operación del tren, y seguramente esto también va a tener un acompañamiento de supervisión para que tengamos garantías de seguridad y garantías de que la operación será la correcta y la adecuada para estos trenes que van a estar circulando hacia el norte del país. Oye, Néstor, te quería preguntar, creo que esta semana en algún lado leí que el tren que va de, ¿dónde es? Buenavista a Laifa estaría ya inaugurándose antes de Semana Santa, ¿no? ¿Verdad? ¿Está mal la nota o leí mal o qué? No, sí, es así lo anunció nuestra presidenta en la mañanera del día de ayer. En este ramal del suburbano que se va en Lechería hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, estamos ya en el proceso de pruebas, justo con la ingeniería. El operador en este caso va a ser el mismo operador del suburbano, acompañado de Fonadín y de Banobras, que son quienes participan en esta empresa con mayoría de capital privado, pero ya estamos en pruebas. La idea será, tú sabes que la Semana Santa arranca el 29 de marzo y la presidenta está planteando que se pueda inaugurar ya ese viaje desde Buenavista hasta el AIFA para que la gente lo pueda utilizar ya en Semana Santa en la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta la estación de Buenavista en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Oye, ¿qué tiempo se hará de Buenavista a Laifa? 40 minutos es lo que se estima que estarás haciendo una vez que estés adentro del tren y que arranque. 40 minutos de Buenavista hasta el aeropuerto y lo mismo de regreso. ¿Y con qué frecuencia, Fíjate que el tema de las frecuencias, lo que plantearon o lo que se ha planteado hasta ahorita es que entiendo que tendremos frecuencias cada 20 minutos, pero esto seguramente se quedará más específico una vez que venga el anuncio de la inauguración, como ocurrió con el Insurgente el 2 de febrero, que ahí se estableció que cada 15 minutos estarían pasando los trenes y que ahora se ha logrado que no sea cada 15, sino cada entre 10 y 11 minutos sale un tren y pueden estarse tomando en las diversas estaciones. El de Toluca, ¿no? Así es, el que se le conoce como el Insurgente o el Interurbano, el que va de Observatorio hasta Sinacantepec, pasando por supuesto por el centro de Toluca. Oye, siempre sale este tema, y yo que tienen razón, el tema del equipaje. Dice, se había sugerido desde hace mucho que tuvieran un vagón exclusivo para el equipaje porque son muy cortos, creo que dice cortos, los espacios, sobre todo cuando viajas con miembros de tu familia o con niños. Ahí no se va a hacer nada, ¿verdad? Bueno, el suburbano que irá hasta el AIFA tendrá características especiales para atender este tema, porque es un tren que tiene por objetivo moverse a un aeropuerto. Entonces, sí, por supuesto que se tiene entendido que llevará pasajeros que a lo mejor se quedan en alguna de las estaciones, pero una parte importante de pasajeros pues irá al aeropuerto y estará acompañado de maletas. Entonces, los trenes que circularán en esta ruta tendrán algún arreglo para que podamos, quienes lo utilicemos, llevar nuestra maleta acompañándonos. Hoy te preguntan, el tren Ciudad de México, Querétaro, ¿para cuándo? También ayer en la mañanera la presidenta señaló que para el 2027, Oscar Mario, nosotros estimamos que el año que viene, quizá rumbo al tercer trimestre, quizá el cuarto trimestre, puede ya estar en operaciones en Ciudad de México, Querétaro. ¿Tan rápido, no? Pues la verdad es que el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles hace un trabajo
al mismo tiempo. Yo te puedo dar fe que están trabajando, en el caso del Ciudad de México, Querétaro, en 12 frentes de obra al mismo tiempo. Conforme les vamos liberando el derecho de vía, están trabajando los poco más de 220 kilómetros al mismo tiempo. Es decir, no están trabajando del kilómetro cero y van avanzando hasta el 222, sino se dividieron en 12 frentes de obra y se están trabajando todos a la par. Entonces, eso va a generar naturalmente que se termine la vía más rápido, ¿no? Y después, por supuesto, también viene todo el proceso de la operación. Ya sabes que los trenes ahora funcionan con mucha tecnología para cuidar precisamente los procesos de seguridad. Oye, qué interesante. Entonces, el tren México-Querétaro, digo, son 220 kilómetros, se dividió en 12, pues en 12 bloques, pues. Así es, 12 frentes de obra, cada uno Ok, sí. aproximadamente de 19 kilómetros, y entonces Mira, qué tiene interesante. un ingeniero residente, tiene a todo el equipo de construcción, tiene su propia maquinaria, y eso hace muy eficaz al agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, y van avanzando de manera rápida en todo el proceso constructivo. Algunos tramos son, discúlpame ahí, yo soy abogado, no ingeniero, pero en algunos casos van en viaducto, es más tardado, o quizás más rápido porque ponen los prefabricados. En otros tramos tienen que construir un terraplén más alto, en otros lados van a nivel pero confinado. Entonces se va trabajando de manera al mismo tiempo los 12 frentes. Entonces estás trabajando los 222 kilómetros más o menos que son al mismo tiempo. Entonces, repito, con la problemática a veces de que nos tardamos nosotros en la SICT y en la SEDATU en liberar algunos tramos del derecho de vía por diversas razones, pero el agrupamiento está trabajando de manera coordinada en los 12 frentes de obra. Y en el AIFA Pachuca está trabajando en 5 frentes de obra. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy ágil y de aprovechamiento del recurso y de las capacidades instaladas de trabajo. Entonces, eso nos ayuda mucho para poder cumplir con los plazos y los tiempos para la apertura de cada uno de estos tramos operativos. Oye, te preguntan precisamente de Irapuato si esta estrategia de dividir todo el trayecto en bloques, bueno, aquí están haciendo bloques, lo que tú decías, ¿no? ¿Es la que se utiliza en otros países más desarrollados o solo aquí? A ver, este modelo que trae el agrupamiento Modelo, sí. Ajá. de trabajo por frentes de obra y dividir todo y trabajarlo al mismo tiempo, no lo traen los consorcios privados que están trabajando en Querétaro, Irapuato y en Saltillo, Nuevo Laredo, donde la presidenta ordenó que fuera a licitación pública internacional. Por ponerte un ejemplo, en el Querétaro, Irapuato, son más o menos 114 kilómetros. Los primeros 107 los ganó la empresa Motangil. Motangil no está trabajando los 107 kilómetros al mismo tiempo. La empresa Motangil empezó del kilómetro 6 y está trabajando ahorita del 6 al 30 de manera prioritaria, porque tiene que atender ahí un par de viaductos. Y una vez que concluye ese tramo, se moverá a otro espacio. Entonces son modelos de trabajo distintos. Yo creo que esto que hace el agrupamiento pues tiene características pues únicas, ¿no? No ubico que se trabaje así en otras partes del mundo. Oye, bueno, ya viste tú Saltillo, Nuevo Laredo, y luego se habla de un proyecto Nuevo León y Tamaulipas. ¿Cuáles son esos, El de Saltillo, Nuevo Laredo, a ver, es importante decirte que la idea es conectar la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo. Ese tren sale de la Ciudad de México, pasa obviamente por el Estado de México, por Hidalgo, llega a Querétaro, de Querétaro se mueve hacia Guanajuato, un tramito por la zona de San Miguel de Allende, sube por San Luis Potosí capital y llega a Saltillo. De Saltillo en Coahuila se pasa a Monterrey en Nuevo León y de Monterrey se mueve hacia Nuevo Laredo en Tamaulipas. Ese es, digamos, el recorrido del que probablemente se llame el tren del Golfo de México. Esa es la ruta. Y entonces
Quizá el dato relevante es que la presidenta instruyó que los construyéramos por tramo operativo, Oscar Mario, que se pudieran ir aperturando aunque no estuviera completa la línea. Entonces arrancamos con Ciudad de México Querétaro, con Saltillo Nuevo Laredo, con Querétaro Irapuato y con AIFA Pachuca, porque son tramos operativos que en cuanto se acabe la obra empezarán a funcionar, no tienen que esperar la conexión, por ejemplo, de Saltillo a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Querétaro, para echarse a andar. Entonces estos tramos operativos, conforme se vaya terminando la obra, van a ir empezando a funcionar. Entonces, antes de que tú te muevas de la Ciudad de México hasta Monterrey, vas a poder viajar de Saltillo y de Ramos Arizpe a la zona metropolitana de Monterrey en Nuevo León, todo este tramo de Santa Catarina, de García, de San Pedro, de San Nicolás, de Guadalupe, Monterrey, General Escobedo, va a ser una zona que ya va a estar en funciones, aunque nos tardemos un poco más en hacer la conexión hasta la Ciudad de México. Oye, de Metepec, 2 llamadas, y nos encanta, nos escriben mucho de Metepec más que de Toluca, así es que nos da mucho gusto siempre y les mandamos un saludo. Oye, te preguntan de Metepec, fíjate, dicen Néstor Núñez, ¿cómo se van a concesionar o licitar los servicios de alimentos? No, los servicios y el de alimentos para los pasajeros de todas estas nuevas rutas. Qué interesante. Sí, ¿verdad? Porque, bueno, son pasajeros, tienen que comer y tienen que estar cómodos, ¿no? Sí, dependerá, Oscar Mario, del tren al que te subas. Habrá trenes que sean interurbanos, como el Insurgente, que por ejemplo hoy no tiene un carro restaurante, pero seguramente el tren que salga de la Ciudad de México y que vaya a Guadalajara, o que vaya hasta Nogales, o el tren que salga de la Ciudad de México que vaya hasta Monterrey y hasta Nuevo Laredo, ese sí va a tener carro con restaurante para que la gente pueda hacer uso de ello. La construcción del tren, por ejemplo, en este caso ya una la ganó Alstom y ya se le encarga que el tren tenga estas características. La prestación del servicio al interior del tren, la verdad es que no tengo ahorita información para decirte cuál será la dinámica para su operación. Por supuesto, entiendo que Alstom no, porque ellos construyen trenes, no operan la parte interna. Será algo que tendremos que resolver con quien va a operar los trenes, que será Tren Maya. Ellos son quienes estarán operando los trenes y seguramente, como en las estaciones también, que tendremos algunos locales comerciales, ahí se tendrá que ver cómo se puede participar para poder operar en uno de estos locales y en su momento operar los carros restaurantes que vienen en los trenes. Bueno, esta llega de Texcoco, te dice Néstor Núñez. Entonces entendí que los trayectos o rutas que rebasen 1 hora son los que tendrán vagón de alimentos. Yo no sé si mencionaste algo de eso o te lo están preguntando, Néstor. No, 1 hora no. ¿Cómo lo definen? ¿Cómo lo definen? Oye, más de 1 hora va a tener un vagón para comedor, ¿no? Comedor, o ¿cómo determinan eso? No te sabría dar el dato exacto que define si el tren lleva o no lleva un vagón con restaurante, pero tiene que ver, por supuesto, con las largas distancias. Te doy un ejemplo, el Insurgente, el interurbano, no tiene vagón restaurante. ¿Por qué? Porque el recorrido es 1 hora, ¿no? es de 50 minutos. ¿No? Ajá, son 50 minutos de observatorio a Sinacantepec. Cuando tengas trayectos más largos es muy probable que sí tengamos un vagón restaurante. En este momento no quisiera decirte cuál es el criterio porque no lo conozco, pero con mucho gusto lo consulto con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado y te damos la información. Oye, llega de la Ciudad de México, pues está buena. Te dice Néstor, no va a pasar como Aeroméxico, porque Aeroméxico ya no da ni buenos cacahuates en vuelos
que tardan menos de 2 horas. Sí, es cierto, ya te quitaron todavía, bueno, ni agua te dan, ¿eh? Qué cosa. Oye, pero bueno, eso no tiene nada que ver contigo. Oye, pero pero ojalá también que se ocupen, oye, ya si vas a dar una concesión de alimentos en estos trenes, que yo creo que están volviendo a lo que desde hace mucho debieron hacerlo los gobiernos federales y locales, ¿no? Porque pues, toda Europa está conectada vía ferrocarril, pero que se concesionen pues a personas que sepan sobre gastronomía, ¿no? Y pues yo creo que es lo mismo concesionarlo a uno que sepa, a uno que no sepa, ¿no? Pues la idea, por supuesto, Oscar Mario, será tener un servicio de Bueno, trenes completo, que, que sea con una gran satisfacción para el usuario. Entonces, seguramente esto será tomado en cuenta a la hora de definir quién estará a cargo de la comida en los trenes que lleven este carro restaurante, ¿no? Creo que será un momento quizá más adelante cuando ya estemos cercanos a la apertura y a la inauguración. Esto será seguramente un tema de conversación y de, no sé si de licitación o cómo vaya a funcionar, quizá a estas alturas del año que viene, cuando ya estemos en la ruta de la apertura del Ciudad de México Querétaro. hoy tú te escuchas muy claro en tus conceptos y ojalá puedas intervenir para todo esto que te pide el auditorio, ¿no? Ojalá, ¿no? Porque si lo hacen bien desde un principio, pues eso es bueno para todos, ¿no, Néstor? Sí, la verdad es que fíjate que me atrevo a decirte que la experiencia que se logró con la construcción del Tren Maya ha sido muy positiva para estos trabajos que estamos realizando ahora en Bueno, los trenes del norte. Nos ha sido muy útil todo el proceso constructivo y bueno, obviamente la operación. Esta recuperación de los trenes es muy importante y pues obviamente esperemos que ya cuando tengamos esta operación de los tramos que vamos a ir abriendo, pues tengamos esta información clara. Y por supuesto que nosotros estamos trabajando desde la SICT de la mano con la TRAPI, que es la agencia de trenes, y con el agrupamiento y con Tren Maya y con todos los que estamos involucrados en el proceso de que estos trenes lleguen a su funcionamiento lo antes posible, sí. pues opinando estas cosas que van surgiendo en la duda de la gente. Regresamos con Oscar Mario Beteta.